vamos a hablar... ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué trajiste? Hoy traje de vuelta el tema de los dólares, pero te traje otro enfoque porque queremos entender por qué el gobierno está proponiendo esta medida que recordemos que todavía no está regulada, hay que ver cómo se implementa, así que vamos a charlar un poco de eso. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos dólares tenemos los argentinos abajo del colchón? Se habla que son más de 252.000 millones de dólares. ¿Cuánto sería esto? Para que se den una idea, esto equivale al 40% del PBI de Argentina. Recordemos que el PBI sería como el monto total de todos los productos y servicios que Argentina genera. Es como el monto total, si se quiere, del valor que Argentina está generando hoy. Bueno, abajo del colchón los argentinos tenemos casi el 40% de ese valor. De hecho, es equivalente a 6 veces más las reservas que tiene el Banco Central. Por eso es que esta medida está tan en vilo hoy en día y todo el mundo está hablando de esto. Vamos a charlar de cómo lo van a implementar, porque ¿te acordás, Pame, que hablamos de esto el otro día y debatíamos como, ¿es un blanqueo, no es un blanqueo? Sí, no me quedó claro igual a mí, porque todavía no hay nada oficial. No está claro todavía. Todavía no hay nada oficial. No, tal cual, no hay nada oficial. Se tantea la repercusión. Se está tanteando y cómo lo podrían implementar. Hoy nos visita Martín Lustó, ya lo dije, pero él fue uno de los que dijo que la salida del cepo era muy positiva, pero se tenían que dar otras condiciones. ¿Cuáles serían esas otras condiciones? Se lo vamos a preguntar a él. Sí. Pero hoy, ¿dónde estamos parados? Vamos a la siguiente placa para mostrar qué significa esto. ¿Cuál es el punto clave de cada tema? Se habla si es blanqueo o no. Bueno, para que sea un blanqueo tendría que ir la ley al Congreso, como pasó con el blanqueo anterior, y eso obviamente lo va a demorar, el Congreso lo debería aprobar, o sea que está como difícil que vaya por ese lugar. O sea, debería ser otro nombre, pero es prácticamente lo mismo sin aprobación del Congreso. Exacto, y ahí vamos al siguiente punto, que es lo que se conoce como presentación espontánea. Que esto, para que suceda, tiene que salir por decreto. Y de esa manera sigue siendo, de alguna manera, legal porque está cumpliendo con la normativa. ¿Qué es lo que pasa? Si vas por un blanqueo, bueno, no te condiciona con los temas de impuestos. Pero si vas con el tema de la presentación espontánea, ahí sí lo que va a pasar es que vas a tener que pagar los impuestos, pero se van a reducir todo lo que tiene que ver con multas o intereses. Como que no te van a penalizar porque no lo declaraste antes, pero sí vas a tener que hacerte cargo de los impuestos que eso representa. A diferencia del blanqueo, en donde quizás vos podías directamente... ¿Tengo que demostrar de dónde viene ese dinero o no? Bueno, esa es la pregunta clave que están todos tratando. Esa es la pregunta clave que se la preguntamos a Martín Tetaz y él decía, bueno, ese dinero tiene que ser bien habido. Bueno, pero no te lo están exigiendo. Claro. Todavía no está claro. Todavía no está claro. ¿Qué es lo que dicen? Que lo que sí los bancos están obligados, porque los bancos están regulados también por regulaciones internacionales de lavado de dinero y los bancos tienen que preguntar de dónde proviene ese dinero. No pueden evitar ese control, con lo cual seguramente ese control por parte de los bancos esté. Estamos repasando también qué dijo Caputo en su momento. Me pregunta esto, ¿solo para consumos puntuales? Claro, no es como que lo para que Caputo dijo que se usen sin dar explicaciones. Pero y después está claro como solo para consumos puntuales. Van a definir. Por ejemplo, ¿cuáles? Y no están todavía. No están todavía, pero podrían ser electrodomésticos, autos, propiedades. ¿Hay mucha plata bajo el colchón? Y 40% del PBI es un montón, Pam. Está bien, pero los que más tienen deben tener el 38%. ¿Quién tiene bajo el colchón? El punto positivo que me acordaba, Pamela, ¿sabes cuál es? Principio del 2002, Mar de las Pampas surge por el blanqueo. ¿Se acuerdan cuando el dinero quedó en los bancos? Había una posibilidad de que te mantenían el valor blanqueándolo para inversiones inmobiliarias. Y así surgió un pueblo directamente. Por eso digo, ¿cuánto más queda bajo el colchón de la gente que pudo blanquear en ese momento? Gente que nos ve ahora del otro lado dice, ay, voy, es más, bueno. Le voy a contar a la gente que nosotros no quisimos subir la encuesta a las redes sociales. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Cuánta? O sea, porque el que tiene unos dólares guardados tiene... Un canutito. Un canutito. Y el que tiene muchos dólares tiene quien lo asesore para hacer más con eso. Para ganar... Pero bueno, tal cual, sí. Es tema igual. Es tema porque, bueno, hay que entender qué es lo que pasa. ¿Por qué vos lo deberías entender, aunque quizás vos no tenés dólares para blanquear? Porque esto mueve un poco la economía. Claro. Entonces hay que entender si circulan más dólares, qué es lo que puede pasar con el precio del dólar y cómo eso puede repercutir en precios. Por eso la persona que está al otro lado dice, bueno, yo capaz no tengo nada que me pueda impactar esta medida. Pero además, ¿sabes por qué es tema, Sabri? Porque está el dólar más bajo que nunca. Exacto. Sí. Y la comida más cara en dólares que nunca. Pero perdón, Sabri, ¿sabes qué? Tengo muy mala memoria. ¿Qué pasó después del último blanqueo? Esto que vos decís, ¿cómo repercutió en la sociedad? Bueno, el blanqueo total fueron más o menos 32.000 millones de dólares. En el blanqueo anterior, en la área del 2018, fueron 31.000 millones de dólares, con lo cual el número estuvo más o menos ahí. Bien, no es que se logró. ¿Y cómo repercutió en la sociedad, en la economía de la gente que nos está mirando? Lo que más pasó fue que lo vimos mucho en propiedades. Mucha gente fue a invertir en propiedades porque recordemos que en ese blanqueo vos no podías utilizar todo el dinero. Alguna parte de ese dinero la tenías que dejar inmovilizada en ciertas cuentas que justamente regulan eso. Entonces no vimos el impacto directo. Lo pero que con ese colchón, Sabri, con ese colchón Milei logró sostener el valor del dólar. Ahí es lo que iba. El factor clave fue ese, que permitió que ingresen dólares para poder sostener el plan económico que tenía. Bien, bien.
Seguimos con el siguiente punto de la placa. ¿Qué va a pasar con, de alguna manera, el agro? Porque el agro tiene algunas condiciones particulares. Por ejemplo, lo que se está hablando es que si esto se sucede finalmente, podría pasar que eviten el pago del impuesto al cheque. Y esto va a hacer que motive al agro justamente a mover justamente más dinero y liquidar. Entonces podría ser un incentivo para ese lado. Recordemos que todo esto lo que busca es que circulen más dólares en la economía para mantener el plan económico, para contener los precios y que la inflación pueda de alguna manera ¿Pero seguir vuelven las retenciones bajando. ahora, sí o no? No está claro porque en junio supuestamente Nada está claro, van a volver. Entonces, Mariana, hay que te ver. quiero Sí, sumarte. sí. Lo voy a complicar al director porque Mariana está en otra pantalla. Sí. A ver, Y de hecho yo tenía una pregunta para Mari, que nos explique un poco cómo es este nuevo formato, que si no va al Congreso, ¿cuál es el otro formato que tendrían que usar? porque el ir al Congreso significa que hay que tributar sobre esa plata. O sea, que eso legisla el Congreso. Como Caputo dice que esa plata es para, sin dar explicaciones, lo que va a hacer el gobierno es una suerte de decreto por el cual te exime de pagar impuestos sobre eso, pero sí hay que hacer una licitud de fondos, que esto lo explicó Martín Tetaz. Licitud de fondos es que vos le digas al banco que esa plata es bien habida. Es una declaración jurada, donde vos decís esa plata no viene ni del narcotráfico, ni me la robé, ni nada por el estilo. Ahora, el otro tema de retenciones, de la plata por retenciones. El presidente ya dijo que se terminan las retenciones en junio, se acaban la baja de retenciones. Por eso el campo tiene que liquidar de acá a que termine mayo, porque después las retenciones vuelven a subir y obviamente que ahí al campo le cuesta obtener recursos, Sabri. Así es. Por eso también ahora vamos a mencionar como, bueno, qué riesgos puede tener esta medida, que es lo que también se está analizando. Por un lado tenemos la legalidad dudosa si se hace por decreto, que podría generar algún ruido político. Por otro lado tenemos si puede generar reclamos judiciales, justamente para entender qué es lo que está pasando con este dinero, de dónde proviene. Sí. El otro punto es, bueno, lo que les decía anteriormente, que los bancos van a seguir pidiendo información, lo que mencionaba recién Mariana, que tenés que declarar, presentar esta declaración jurada del origen de los fondos, dónde obtuviste ese dinero, que fue por una actividad lícita básicamente. Y por último, que no va a cambiar el control para evitar el lavado de dinero, justamente porque recordemos que lo que hay que evitar es que esto fomente actividades que vayan Por supuesto. en contra Eso justamente. es importante. No Exacto. cambia el control. Va a haber un control para evitar el lavado de dinero. Exacto, sí. Porque esto básicamente le da garantías también del funcionamiento del sistema financiero. ¿Compramos dólares? A mí me gusta comprar dólares. Bien. Me da tranquilidad. Y la banco, que lo dice públicamente porque le preguntas a otros y te la gambetean.